Ok, mira, día de hoy, o sea, primero como analiza en semanal, tenemos una estructura alcista. Aquí tenemos, se puede ver claramente los higher highs, higher lows, higher highs, higher lows, higher high. Ahorita estamos en un retroceso, una superestructura. Entonces aquí tengo seleccionado el punto de interés, que pues está aquí de color azul. Entonces el día de hoy, para no regularte, pues bueno, mira, aquí ya tengo escritas las estructuras. En semanal la tenemos alcista, en daily también la tenemos alcista, en H4 alcista, y ayer justamente aquí tocó un stop loss, porque bueno, yo tenía señalado aquí una zona que era el último bajo de un H, de una hora, y al final lo rompió, ¿no? O sea, no, si llegó a reaccionar en esta zona, pues aquí tenemos una vela alcista y después la rompió. Entonces, el día de hoy hubo varias cosas. Mira, aquí lo voy a dejar esto. Bueno, aquí esto fue el día de ayer, el mercado vino, después empezó a consolidar aquí, generó este último lower high, y luego nos hizo un rompimiento de estructura en esta zona, que esta zona que tengo aquí, que justamente la toca, es un punto de interés en H4, que son estas dos velas que tengo aquí seleccionadas. Entonces, cuando viene el mercado, toca aquí esta zona y después rompe la estructura que tengo aquí señalada. Este fue el último lower high, lower low, y después aquí rompe la estructura en esta zona de aquí, que fue más o menos a la 1 de la mañana, la rompe y empieza a retroceder, ¿no? Ya a partir de aquí, la configuración en M15 cambió a alcista. Muy bien. Entonces ya una vez que cambió alcista, pues obviamente lo que vamos a buscar van a ser compras. Debido a que en el contexto tenemos semanal alcista, daily alcista, 4H alcista. Entonces las temporalidades principales que nos van a marcar la pauta de dirección es alcista en semanal y alcista en daily. Con que nosotros conozcamos o sepamos la estructura de esas dos temporalidades, podemos saber cuál es la dirección, o sea, macro en largo plazo, ¿no? Entonces ahorita la tenemos alcista. Ya una vez que tengo estas tres configuraciones, estas tres temporalidades, es más seguro buscar compras, ¿verdad? Entonces, una vez que en temporalidades menores, como lo es aquí en H1, todavía no nos generó una dirección alcista, pero las mayores, es decir, 4H daily y semanal, sí las tenemos alcistas, entonces no tiene tanta jerarquía H1 por el momento, a menos que nos rompa en 4H, pues ahora sí ya buscaríamos otro tipo de operaciones. Entonces, ya que nos empezó a generar cambios de dirección en M15, la dirección, lo que vamos a buscar van a ser compras. Una vez que nos tocó esta zona, generó un rompimiento, el mercado viene generando un retroceso. Aquí señalé un IFC, que prácticamente el IFC es la última vela que es la que provoca un desequilibrio o inyección de liquidez, como podemos ver aquí. A partir de esta vela el mercado sube y deja todos estos huecos de liquidez que tenemos aquí. Toda esta es liquidez, toda esta es liquidez, y el mercado pues obviamente siempre va a ir a buscar esa liquidez para buscar un equilibrio y después pues, volver a buscar un desequilibrio, como lo tenemos aquí. Ok, entonces, durante Londres, pues el mercado retrocedió todo esto, generando estructura bajista en temporalidades menores, que prácticamente esto pues se vendría siendo una superestructura de la estructura mayor. Aquí genera un retroceso. El mercado, justo en los IFCs, siempre va a buscar el 50%. Es decir, aquí si te fijas, yo señalé esta vela y marqué el 50% de esa vela. Si te fijas, precisamente el mercado viene a cumplir ese 50%, que es el equilibrio para buscar el desequilibrio de la vela, y el mercado reacciona y se va a la alza, ¿no? Entonces, aquí se pueden tomar operaciones al instante. Aquí el riesgo que yo siempre manejo es del 0.05%, 0.05%, sí, ya que pues sí es arriesgado, ¿no? Pero sí es efectivo en la mayoría de las veces, dependiendo de si tienes bien configuradas las estructuras, como por ejemplo aquí que tenemos mayormente la dirección alcista, pues se cumple la dirección, ¿no? Entonces, el mercado, aquí no metí operación aquí, la verdad, pero aquí se pudo haber metido una operación al 100% del último high, y pues nos dio prácticamente aquí un 1,5. Ahora, ¿cómo yo metí la operación? Ok, esto si te fijas, el mercado vino aquí justo a las 6 de la mañana y empezó a subir. A la 1:20 más o menos, sí, perdón, 6:20, el mercado aquí genera un rompimiento de estructura en M1. El mercado viene, genera aquí un rompimiento,
y aquí únicamente esperé el retroceso, entré como por aquí. ¿Por qué entré por aquí? Ahorita te voy a explicar, pero si te fijas aquí hizo un rompimiento, después hizo un retroceso y aquí fue la entrada. ¿Por qué, ¿Por qué reaccionó así el mercado? Ahorita te voy a explicar. Ok, esta fue la primera entrada, ya la voy a quitar para no confundir. Ok, el día de hoy, ahorita te voy a pasar aquí, hubo varias fundamentales, que ahorita también te voy a explicar por qué el mercado, de haber subido, después de haber subido, cae después todo esto, y también fue por dos cosas, tanto en el análisis técnico y en el análisis fundamental. Pero bueno, el día de hoy, la primera fundamental que hubo fue la tasa de desempleo. Ok, la tasa de desempleo, si podemos ver aquí, es más alta. Fue el día de hoy marcó más alta que las veces anteriores, por lo que eso significa que la economía se está enfriando, es decir, que cada vez hay menos empleos por la subida de las tasas de interés que propuso el gobierno. Entonces, eso es negativo para el dólar. Entonces, si esta fundamental es negativa o es mala para el dólar, eso debilita la moneda. Entonces, si se debilita el dólar, obviamente con paridad al euro, pues se hace más barato, ¿no? El euro se hace más caro. Este, entonces, aquí, como ese dato, sí, debilitó al dólar, pues hizo que aumentara el precio frente al euro, y por eso tuvimos esta subida, ¿sí? Te lo voy a volver a explicar. Debido a que el dato fue negativo para el dólar, esto debilita la moneda. Por lo tanto, si una moneda pierde valor frente a otra, obviamente el euro va a ser más caro comprándolo con dólares porque estás debilitando el valor del dólar. Entonces, por eso se obtiene esta subida, ¿no? Entonces, como puedes ver, tenemos el análisis técnico que nos da rompimientos, toque de esta zona, más aparte fundamental. Si aquí esta operación la metes en esta zona, la pones en el último low de esta zona y entras aquí, prácticamente te da un 1 a 3. Obviamente, cuando hay fundamentales es muy difícil entrar aquí, porque el mercado en cuestión de segundos se mueve todo esto. Si te fijas aquí en 2 minutos, generó todo este movimiento que prácticamente fueron como 40 pips. Sí, fueron 40 pips exactos, 42 pips lo que subió. ¿Verdad? Entonces, este fue el primer trade con esa fundamental. Ok, ya explicé esas dos entradas. Se pudo haber entrado aquí o se pudo haber entrado aquí, justo con la fundamental, y se dio el trade perfectamente. En una entrada scalping trade. Ok, después, si te fijas aquí, yo tengo señalada esta zona. ¿Qué es esta zona? Esta zona es un bloque que se generó el día anterior, que fue justamente el impulso que nos hizo que nos tocara stop loss, haciéndonos una finta de que el mercado iba alcista, pero en realidad bajó. Entonces, aquí existía una zona de oferta. Aquí lo tengo señalado como un bloque de órdenes. Estas velas, que son los pivotes de oferta, son las velas que se genera esa vela y después ocurre un desequilibrio. Si te fijas el día de ayer, se generó esta vela en H1 y ocurrió un desequilibrio. Entonces, esta zona es importante. Ok, en el análisis técnico tenemos esta zona y realmente lo que generó que el mercado bajara fue la fundamental. ¿Por qué? Porque ya tenemos una dirección alcista. Si la noticia, la siguiente fundamental que te voy a decir ahorita, hubiera sido positiva para el euro, pues obviamente el mercado hubiera seguido el trayecto hacia la alza, ¿no? Y había buscado esta zona, incluso buscar esta otra zona en los días siguientes y posteriormente pues hacer otros saltos más altos en semanal. Entonces, estando aquí, el mercado ya tenemos señalada la zona de oferta, el mercado viene, genera un rechazo, un retroceso. Aquí no nos genera todavía ningún rompimiento, solamente el mercado retrocede y empieza a subir de nuevo. Entonces, justo aquí, a las 7:30, se generó una fundamental, que fue aquí, 6:30. Aquí está, a las 7:45. A las 7:45 salió esta fundamental, que fue el PMI manufacturero, que fue positivo. Aquí justo en esta página que se llama MyForexBook te dice de colores, o sea, por ejemplo, si es verde es positivo para el dólar, si es rojo es negativo para el dólar. Entonces, esta noticia, esta fundamental, aquí podemos ver el impacto, es alto. Esta fundamental fue positiva para el dólar, por lo que si es positiva para el dólar, esto fortalece la divisa, esto fortalece la moneda. Entonces aumenta su valor frente a otras divisas. Si aumenta su valor frente a otras divisas, pues obviamente el euro va a bajar su valor porque el dólar está aumentando su valor. Entonces por eso el precio baja. Aquí, justo a las 7:45, bueno, el mercado aquí
respetó esta zona de oferta. ¿Por qué? Porque ya no nos generó un alto más alto. Se quedó en un doble techo. Entonces, justo a las 7:45 aquí, después de esta fundamental, el mercado empieza a descender. Aquí no nos vamos a asegurar. Aquí yo ya no metí entrada, pero pude haber metido otra entrada aquí. No. Entonces, justo a las 7:45 genera esa fundamental. Y al ver esta reacción en M5, esta vela envolvente y con la fundamental se puede haber metido otra entrada aquí, poniendo un stop loss arriba de la zona de oferta y mandando el precio, o de hecho bajó demasiado, ahorita sigue bajando todavía, este, al siguiente low, que justo es esta zona de aquí. Esta entrada te dio un 1 a 3. Incluso aquí, te digo, es dependiendo, pero este trade pues es conservador. ¿Por qué? Porque estás operando a favor de la fundamental, esperaste que sucediera la fundamental. Pero un poco más arriesgado hubiera sido entrar aquí al 50% de esta zona, de este bloque de órdenes, aquí al 50% más o menos. Es esto. Si te fijas, el mercado respeta muy bien esta zona del 50%. Entrada aquí, igual te da una entrada 1 a 6. Y sí, obviamente el mercado siguió bajando. ¿Por qué? Porque aquí todavía teníamos mucha liquidez que no había sido tomada, ¿no? El mercado generó un desequilibrio grande, entonces quedó toda esta zona de liquidez libre y obviamente el mercado va a buscar el equilibrio, ¿no? Ahorita el mercado ya nos había generado altos más altos en H4, que de hecho yo ya pensaba, tenía proyectado que el mercado iba a seguir subiendo a las siguientes zonas. ¿Por qué? Porque ya tenemos, como te enseño ahorita, teníamos en estructuras, teníamos alcista en semanal, teníamos alcista en daily y alcista en H4, entonces eso ya nos daba la pauta para seguir subiendo. Debido a la fundamental de hoy, pues bueno, el mercado no reaccionó. Yo lo que espero que haga el mercado para la siguiente semana es, si aquí ya no reacciona para generar un nuevo alto más alto arriba de este, va a venir, va a venir a buscar el desequilibrio del 50% que te estaba explicando, ¿no? Es lo que yo esperaría, que el mercado venga aquí a buscar el 50%. No sé por qué no se pone, pero bueno, que buscar el 50% y después buscar una reacción al sistema. Justo aquí nos está rompiendo esta línea